Bienvenidos nuevamente a Nerdro, el canal de YouTube donde hablamos en serio sobre cosas que no existen. Mi nombre es Pablo y esta es una review del 9º episodio de la segunda temporada de Hibike Euphonium. Cuando el nombre de tu episodio es el mismo que el nombre de la serie es porque estás ante un capítulo que va a ser una piedra fundamental en el desarrollo de la misma, y vaya que fue así esta semana con un episodio magistral en el que Hibike Euphonium demostró una vez más que entiende como ningún otro anime de este año cómo contar una historia tanto desde el guión como desde el aspecto visual. Este era el episodio de Asuka que tanto esperaba, porque si bien sus conflictos ya habían sido establecidos en estos últimos capítulos, como remarqué la semana pasada, estos estaban siendo trabajados con calma, que es la manera en la que Hibike sabe contar sus historias. No acelera su narrativa, no nos cuenta el pasado de sus personajes de inmediato, sino que construye un arco para que nos sintamos involucrados en su historia y que ésta sea rematada apropiadamente, alcanzando un poderoso clímax emocional como el que vimos esta semana. Lo que vimos fue una demostración más de la magistral narrativa que Kyoto Animation le dedica a cada aspecto de esta serie, tanto sea la animación, como el lenguaje corporal, como la iluminación, los colores, los diálogos, la estructura de formar el episodio, es decir, todos los aspectos que conforman una narrativa audiovisual típica estaban brillando al 100% en este capítulo, dedicados al máximo a complementarse entre sí y a fortalecer el aspecto dramático y el aspecto mucho más personal y humano que se contó esta semana. Y todos estos aspectos fueron diagramados con cuidado para fortalecerse los unos a los otros y no fueron estructurados de manera azarosa para ver qué es lo que salía. De hecho, una de las cosas que más me llamó la atención de este episodio fue lo poco que vimos los rostros de los personajes. Es cierto que Hibike siempre se concentra más en los cuerpos, pero en esta ocasión lo llevaron al extremo y supieron sacar el mayor provecho del lenguaje corporal. Escenas que premeditadamente cortaban los rostros, como cuando Kaori le ata los cordones a Asuka, una intromisión que claramente a la chica le desagrada, pero eso no lo descubrimos por una expresión facial de Asuka enojada o porque le diga a Kaori que no se meta en sus asuntos, sino que lo que tenemos es una presencia y un encuadre que hace ver a Asuka mucho más grande, mucho más fuerte de lo que está Kaori a sus pies, y encima está el rostro de ella tapada por la sombra. Con esas delicadezas, con esos pequeños gestos, nosotros entendemos a la perfección lo que está pasando por la cabeza de Asuka, que no tolera ese acto. Y además rematamos la situación con la sencilla línea "Kaori es muy linda". Esa frase que en lo literal es un halago, en realidad está cargada de un subtexto que nos muestra la personalidad de Asuka y lo que piensa de Kaori. Y esta relación de texto contra subtexto fue establecida desde el comienzo de esta serie, no solamente en este episodio donde estuvimos casi fortaleciendo la narrativa y esta temática a través de lo visual, a través de los reflejos de los personajes que vimos durante todo el inicio. Es así como el arranque de este episodio hizo un buen trabajo para crear una atmósfera y setear emocionalmente lo que nos encontraríamos luego, porque el ritmo fue incómodo adrede, es decir, esta anticipación y ansiedad que Kumiko sentía por ir a la casa de Asuka se trasladó hacia nosotros los espectadores gracias a la manera en que el capítulo estuvo construido, aunque es cierto que el capítulo también intentó alivianar un poco las cosas con ciertos momentos humorísticos que, si bien fueron graciosos, me parecieron un tanto innecesarios. Pero todo desemboca en una segunda mitad magistral donde le clavamos los dientes al conflicto de Asuka y se nos devela su pasado, donde su padre era un músico reconocido del Euphonium y ahora está siendo uno de los miembros del jurado de la gran final de los nacionales de la competencia, que se divorcia de su madre, y esta que toma una posición mucho más posesiva y sobreprotectora de Asuka para mantenerla alejada de ese instrumento y de ese tipo de vida. Es así como queda explicado el desdén con el que Asuka trataba los problemas de los demás, siendo que ella en verdad pasó por un conflicto pesado. Asimismo, su deseo casi egoísta
de llegar a las nacionales tiene sentido. Pero más allá de esto, lo que tuvimos en esta escena fue un precioso momento entre Kumiko y Asuka. La habilidad que Reina señala sobre Kumiko demostró ser verdadera en este episodio, porque el orgullo de Asuka no le permite pedir ayuda abiertamente, así que tuvo que invitar con una excusa a Kumiko para contarle toda su historia y ver cómo reaccionaba, y es en la manera en que esta chica responde, en la manera en que Kumiko se expresa y declara todo el amor por la música de Asuka, que logra tenderle una mano y sacarla del pozo en el que estaba. Es así como se nos da una escena muy fuerte, muy emotiva, de verdadera conexión entre estos dos personajes que hasta ahora no habíamos tenido, porque el vínculo de Kumiko-Asuka siempre estuvo marcado por la comedia y por cierta distancia que el mismo personaje de Asuka planteaba y establecía entre ellas, y eso lo vimos mucho más corto esta semana. Vimos cómo los personajes se iban acercando, cómo sus distancias mismas en el espacio y en los encuadres terminaron en una secuencia verdaderamente, la del ending, casi no tengo palabras para describir lo que fue ese momento, que fue al mismo tiempo que melancólico y cargado de una sonoridad muy triste y muy dura. También estuvo lleno de esperanzas, porque vemos que el futuro de Asuka puede llegar a ser mucho más brillante de lo que había sido hasta ahora, con una sonrisa totalmente honesta. Asimismo, el trabajo de las seiyus tiene que ser celebrado, porque no solamente dieron una actuación que se merece un 10, sino que además la música de sus palabras, la manera de hablar, acompañaba a la perfección el ritmo de las imágenes y de todo el aspecto visual de este capítulo, más teniendo en cuenta que no dependimos de las expresiones faciales casi para entender y comprender lo que a estos personajes le pasaban. Entonces las inflexiones de la voz tenían que ser mucho más fuertes y mucho más destacables que de manera usual. Y tranquilamente podría seguir hablando durante horas, nombrando cada una de las cosas que este episodio hizo bien, porque en verdad fue magistral lo que nos demostró Hibike Euphonium esta semana. No se me ocurre otra palabra casi para describirlo. El que lo vio sabe que está ante la presencia de una serie como ninguna otra de este año. Este capítulo fue quizás el más redondo de todo lo que va del 2016, en el que logró hacer brillar y hacer elevar al máximo cada uno de los aspectos. Y sé que es algo que vengo diciendo muy seguido con Hibike, pero semana a semana me siguen sorprendiendo, dándome algo mejor de lo que habíamos visto hasta ese momento, y esto es algo que no suele ocurrir. Es decir, estamos ante la presencia de una obra maestra siendo emitida ahora mismo. Es decir, hay que entender lo que eso significa. Es como estar viendo, no sé, Cowboy Bebop en el momento en el que salía. Es decir, en ese momento estábamos ante presencia de una obra maestra saliendo semana a semana, y lo mismo está ocurriendo ahora con Hibike Euphonium, y es algo que merece ser destacado. Es sin lugar a dudas uno de los únicos animes que ha logrado mantener un nivel de animación durante todos sus episodios. Es decir, ¿cuántas veces no hemos escuchado decir que es imposible que una serie mantenga un buen nivel como el que vemos usualmente en los primeros episodios durante toda su duración? Hibike Euphonium es la excepción de esa regla, y es la que debería ser un ejemplo a seguir para todos los otros animes que están saliendo hasta ahora. En esta segunda temporada no han tenido ni un capítulo que haya sido malo, en mi opinión. No han dejado de ser de excelente para arriba todo lo que nos ha dado, y si logran mantener este nivel en los últimos 3 episodios, que sin lugar a dudas van a poder hacerlo, esta es la serie del año para mí. Ya no tengo problema en decirlo. Voy a hacer recién en enero mi top 10, pero si sigue con este nivel no tengo problema en decir que una vez más Hibike Euphonium va a estar en el puesto número 1, porque lo que hacen es excelente. Pero bueno, como siempre les digo, eso no es nada más que mi opinión. Ustedes ya vieron el nuevo episodio de Hibike Euphonium. ¿Qué les pareció? Cualquiera sea su comentario, déjenlo en la sección de abajo, y si quieren estar al tanto de todas nuestras novedades, simplemente tienen que hacer clic acá, o pueden hacer clic en cualquiera de los videos que aparecen en pantalla para seguir viendo más contenido del canal. Desde Nerdro los saludamos, y como siempre, que tengan buena semana.